Hola a todos, seguimos con las clases que considero que son bastante importantes de la unidad 3 para el séptimo grado. Seguimos con la clase número 8, siempre de la lección 1, y es la división de números enteros positivos, negativos y el cero. Siempre les dejo acá la ley de los signos para que ustedes siempre la recuerden. Y ahora sería con la división. Aquí tenemos más entre más me da, me resulta más. Más entre menos resulta menos. Menos entre más resulta menos. Y menos entre menos resulta más. ¿A qué conclusión llegamos? Que cuando son la división de signos iguales resulta más y cuando son diferentes signos resulta menos. En el problema inicial dice, escribe el número que corresponde en cada resultado. Aquí les dan una serie de ejercicios y dice, veamos el primero, menos 6 entre menos 2, menos entre menos me da más, como lo habíamos visto aquí, menos entre menos da más y 6 entre 2 le da 3. Esta parte de acá lo hacen para comprobar el resultado. Este es para comprobar el dividendo, ¿ve? Porque multiplican un número multiplicado por menos 2, que son los divisores, para que nos dé 6, lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Aquí en este otro ejemplo, menos entre más me da menos, y más entre menos, aquí en este otro, más entre menos me da menos. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Luego en la clase 9, bueno, en la clase 8 pueden terminar con los ejercicios propuestos de lápiz y en el libro de ejercicios. En la clase 9 tenemos las fracciones negativas. Dice el problema inicial, si una división se puede expresar en forma de fracción, 5 entre 7, esto es haciendo el cambio, que sería 5 séptimos, entonces tenemos menos 5 entre 7, esto es igual a menos 5 séptimos. Explica por qué es cierto. Dice, ¿por qué es cierto esto? Mire, observen en la primera fracción tengo menos 5, está en el numerador y el denominador es positivo. Esto es igual a tener el numerador positivo y el denominador negativo. Y esto es igual a menos. Aquí en este caso tenemos menos entre más entre menos da menos, que es esta parte de acá. Dice como menos 5 séptimos, lo podemos reescribir como menos factor de 5 entre 7. Lo podemos escribir de esta forma, menos 5 entre más 7, y esto es igual a esto, o más 5 entre menos 7. Lo podemos escribir de esta forma teniendo en cuenta que después de un signo que es el entre, va el menos y por eso ocupamos paréntesis acá. ¿Ve? Se tiene que menos 5 entre 7 es igual a menos 5 séptimos. De igual forma, esta otra forma nos va a llegar a menos 5 séptimos también. Y por tanto, todas las formas escritas llegamos a la misma respuesta, que es menos 5 séptimos. Luego dice, expresa como una, bueno, ya en los ejercicios de lápiz, expresa como una fracción negativa las siguientes divisiones. Aquí les he colocado este recuadro porque ahí lo van a ver ustedes. Dice, menos A entre menos B, menos entre menos da más. Y nos resulta solo A sobre B, porque menos A aquí, ve. Menos A entre menos B es igual a menos entre menos da más, por eso resulta este más acá y en paréntesis colocamos A entre B. Pero como en clase les explicaba que no era necesario colocar el más porque se sobreentiende que un término o un número lleva el más acá. ¿Ve? Y lo van a ir haciendo, todos los demás ejercicios los van a ir haciendo conforme al proceso explicado. Y luego en la clase 11 tenemos el cálculo de una división como multiplicación. Dice, en el problema principal efectúa las siguientes operaciones y compara los resultados. Dice 12 entre menos 3. Lo vamos a solucionar acá.
dice, escribimos de esta forma, 12 entre menos 3, el menos 3 lo ocupamos, lo escribimos en paréntesis y esto es igual a menos, y 12 entre 3 es igual a 4. Aquí en este caso tenemos 12 por menos un tercio. Entonces, menos, más por menos le da menos, ¿verdad? Según lo que hemos escrito acá, le da menos. Y aquí simplifican, miren, aquí simplifican el 12 y simplifican el 3. Tercera de 12, 4. Y tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Luego dice la conclusión, hacer la división de un número por otro es equivalente a hacer la multiplicación del número por el recíproco del divisor en la división. Esto lo explicábamos en el sexto grado, que cuando tuviéramos división lo podíamos colocar como el recíproco. El recíproco es aquel número. Si yo tengo 3, el recíproco es colocarlo 1 sobre 3, ¿verdad? Es lo mismo que hicieron acá. Y aquí también, bueno, en el ejemplo, aquí les han colocado este en ejemplo, miren, menos 4 séptimos entre 2. Entonces el 2 pasa a ser el recíproco. Entonces colocan, ya no colocamos el entre, sino que colocamos el por cuando hacemos el cambio del recíproco. Entonces tenemos 2, lo colocamos como un medio. Y afuera dejamos el menos y colocamos en paréntesis 2 séptimos por un medio. Simplificamos el 4 y el 2 tienen mitad. Sacamos mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Y luego multiplicamos numerador con numerador y denominador por denominador. 2 por 1 es 2 y 7 por 1 es 7. Ahora, aquí en el literal B tengo 12 quinceavos entre menos 3 quintos. El divisor pasa a ser el recíproco, que sería menos 5 tercios. Y aquí hacen la simplificación, el 12 y el 3 tiene tercera, tercera de 12, 4 y tercera de 3, 1. El 15 y el 5 tiene quinta, quinta de 15 es 3 y quinta de 5 es 1. Aquí multiplicamos, 4 por 1 es 4 y 3 por 1 es 3, ¿verdad? Y eso es todo. Ahí recuerden siempre tener en cuenta la ley de los signos para la división.